Y la palabra del Señor para el día de hoy la encontramos en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Si la ha encontrado, daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Bendiga el Señor, esta es su palabra. La verdad es que el día de ayer me pedían pudiera compartir algunas palabras de reflexión, de saludo para los pastores de la Argentina. Y el Señor me daba este versículo para reflexionar con ellos y ha quedado dando vuelta en mi corazón. Quiero compartirlo con la iglesia también el día de hoy, porque de verdad hay porciones en la Biblia que han estado frente a nuestros ojos durante toda la vida, ante los cuales hemos pasado infinidad de veces y lo hemos escuchado, incluso pudiéramos hasta saberlos de memoria. Pero en algún momento de ella, en algún momento de nuestra vida, por razones particulares y porque probablemente con toda seguridad el Señor para nuestro bien les añade revelación nueva, es que esta escritura tan conocida se vuelve fresca, se vuelve nueva ante nuestros ojos y se vuelve de verdad mucho más profunda. Es como si por alguna razón nos encontráramos con ella y al leerla se nos abriera un horizonte nuevo con una claridad diferente. Y esto ha pasado con esta palabra frente a mis ojos. La verdad es que nosotros todos, probablemente los que son asiduos lectores de la palabra del Señor, ya han pasado por esta lectura más de alguna vez, han escuchado estos versos. Y ciertamente todos sabemos bien que es el apóstol Pedro que en esta ocasión está haciendo un contraste entre el pueblo de Israel diciendo que, bueno, y lo explico, eran ellos los que decían ser dueños de la herencia, de la bendición de Dios, eran ellos los que decían ser dueños también del derecho a ser considerado o considerarse pueblo de Dios. Sin embargo, por haber desechado a Cristo, por cuanto no le conocieron, eso es lo que está diciendo Pedro en unos versos más atrás, por cuanto no le conocieron, por cuanto no le aceptaron, también ellos fueron desechados por Dios. Y dice la palabra que fueron desechados por su desobediencia. Y aquí viene el contraste que está haciendo Pedro. Dice, en cambio ustedes, y aquí es donde esto se transforma en toda una bendición para nosotros. En cambio ustedes, dice, son, y aquí aparece este precioso contraste, donde se nos dicen cosas bien hermosas. Dice, en cambio ustedes son el linaje escogido, ustedes son el real sacerdocio, ustedes son la nación santa, ustedes son el pueblo adquirido por Dios. Y esto es maravilloso porque nosotros sin saber nada de Dios, sin conocer nada de Dios, fuimos ahora puestos en una posición preferente. Ahora dice el apóstol Pedro que somos nosotros el pueblo de Dios. Pero ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo fuimos puestos en esta posición tan especial? Dice la palabra del Señor que esto ocurrió porque Dios nos redimió, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios. Nosotros dice que éramos esclavos y estábamos perdidos. Nosotros hemos sido vueltos a comprar por Dios y de nosotros Dios se ha hecho un pueblo para sí. Es decir, fuimos puestos en lugar del pueblo de Israel y ahora somos nosotros principalmente un pueblo de sacerdotes. Es lo que dice la palabra y estas son palabras muy maravillosas porque nosotros antes, en nuestra condición de gentiles, ni aunque quisiéramos, hermanos, probablemente jamás nadie
pensó hablar, oír de Israel o tener un interés en esta nación, sino hasta que hemos conocido al Señor. Pero aunque hubiésemos sabido, aunque hubiésemos querido, aunque hubiésemos tenido el deseo de ministrar a Dios, de adorar a Dios como sacerdotes, como un pueblo especial para honrarle y servirle en el templo, no habríamos tenido más acceso sino que al patio de los gentiles, es decir, que era un patio, ni siquiera estaba dentro del templo, era un patio exterior, el más alejado de todos. Ese era el lugar para aquellos, solo para aquellos gentiles interesados en Dios. No podían tener acceso al templo, ni hacer llegar en manera personal su ofrenda. No podían menos ministrar la ofrenda, y mucho menos ser parte del sacerdocio que entraba al lugar santo, y muchísimo menos el que entra al lugar santísimo, que solo un hombre, el sumo sacerdote, que lo hace solo una vez al año. Sin embargo, por la gracia del Señor, por esta redención que ha hecho Dios a través de nosotros, dice que de allá del extremo hemos venido a ser los que están más adelante y hemos sido constituidos para Dios como una nación de sacerdotes. Nosotros, los que éramos esclavos, nosotros, los que éramos ignorantes de Dios, nosotros, los que no teníamos siquiera la intención de acercarnos a Dios, hemos sido tomados por Dios y hemos sido constituidos en un pueblo de sacerdotes para ministrar en su presencia. Nos bendiga el Señor. Así que ese es un tremendo privilegio y que lo ha conseguido Cristo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Recuerde usted que fuimos comprados por un precio alto. No fuimos comprados por lo que le sobraba a Dios. Él dio la sangre de su propio Hijo por amor a nosotros. Así que somos escogidos para ser un pueblo, una nación de ministros, de servidores del Señor. Y es por eso que es tan maravilloso este contraste que está haciendo el apóstol. Porque mientras hay una nación que pensaba ser la que tenía el derecho y el acceso a Dios, dice la Escritura por revelación del apóstol Pedro, han sido desechados, suspendidos de este trabajo, y nosotros hemos sido puestos en este lugar preferente. Gente que no tenía noción ni idea del Señor, ahora somos parte de este pueblo de ministros del Señor. Dicen estos versos también que hemos sido llamados para ser una nación diferente, un pueblo diferente. En relación al resto, un pueblo, dice la palabra, que a esta diferencia Dios le llama santidad. Hemos sido llamados a ser un pueblo santo en todo lo que la palabra significa, distintos, en la vocación primeramente de nuestro corazón. Es decir, que en nosotros exista un deseo de santidad y además de eso, exista también una expresión de santidad. No solo como el pueblo de Israel, que tenía una expresión de santidad, pero en su vocación interna, su corazón se deslizaba tras sus propias pasiones. No, la palabra del Señor ha sido escrita, dice en el libro de Jeremías, anticipa el Señor que formaría un pueblo y escribiría la ley, ya no en sus mentes, sino en sus corazones. Así que ahora en nuestro corazón está la vocación de santidad, ese deseo de que lo produce el Espíritu Santo al vivir en nosotros, nos empuja a ser diferentes. Amén, ya no es solo un esfuerzo humano, sino que es un anhelo interno en nosotros, aun cuando seamos impotentes muchas veces, lo cual lo resolvemos mediante la gracia de Dios. Aun cuando seamos impotentes, el anhelo de cada creyente fiel que ama a Dios es ser cada día más diferentes, cada día más parecidos a Dios y menos parecidos a este mundo. Así que el Señor nos ha llamado también a ser diferentes en nuestra vocación y también en nuestras expresiones. Es decir, todo lo que de mí sale, todo lo que hago, todo lo que digo, todas las formas en que intervengo en este mundo, sobre las personas, sobre mí mismo, todas las expresiones de mis gustos, de lo que canto, de lo que oigo, de lo que como, de la forma en que me comunico, todo eso debe ser diferente porque a eso nos ha llamado el Señor. Y no solo nos hace una exigencia, sino que a través de su Espíritu Santo, como ya lo he dicho, nos habilita para tener una fuerza interna ahora que no nos aparte de Él, sino más bien nos acerque a este deseo. Sabemos que nuestra carne se opone,
Pero si hay una evidencia cierta de que somos objeto del amor de Dios y parte de este pueblo especial, es que existe este conflicto en nosotros. Un espíritu que desea a Dios, aun cuando todavía la carne evite todo aquello que tiene que ver con el espíritu. Cuando existe este conflicto, podemos decir gracias, Señor, porque hay testimonio en mi propio ser de que he sido llamado a ser diferente, porque me resisto a esta carne. Todo el tiempo mi anhelo es ser diferente como Dios es diferente. Así que nos ha llamado a ser ministros de Dios, a ser ahora santos de Dios, y también nos ha llamado a entender, nos bendiga el Señor, a entender de que somos un pueblo amado. Todas estas cosas, hermanos, quiero que lo entiendan. Y como lo entendía el pueblo de Israel, ellos sabían muy bien que ellos venían de los caldeos, de gente pagana, gente que no tenía temor de Dios. Y que de esa tierra de los caldeos, de esa gente de los caldeos, Dios tomó a Abraham y le hizo un llamado especial y bendijo su descendencia, su linaje, para que fuera un pueblo de Dios, un pueblo especial, un pueblo amado por Dios. De ahí en adelante ellos entendían muy bien que lo que les hacía un pueblo ideal, un pueblo especial, un pueblo preferido, era el amor de Dios, era la elección de Dios. Así que ahora que nosotros hemos venido a sustituir a este pueblo por un tiempo, que es el tiempo de la gracia, el tiempo de los gentiles, ahora que somos nosotros los llamados a ser este pueblo, debemos entender que es la misma vocación. Dice la palabra del Señor que lo hizo Dios por el puro afecto de su voluntad, sencillamente porque Él lo quiso hacer. Dios nos amó, Dios nos escogió, no por ser mejores, ni por ser especiales en lo humano, sino justamente por ser lo vil del mundo. Dios hizo de nosotros su pueblo amado, su pueblo especial. Así que debemos entender esto, hermano, porque hoy día, sobre todo hoy día, cuando estamos en un tiempo donde todo el mundo se vuelve espantado, se transforma en un pueblo ahora con una histeria prácticamente por terror a lo que está pasando, muchos sienten y piensan y preguntan, de hecho, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el Dios que promete proteger, que promete cuidar? Esas preguntas, esas interrogantes son propias de gente ciega, de gente que aún no conoce la bondad de Dios. Es prácticamente legítimo que en su ignorancia se expresen de esta manera, aun cuando está muy apartado de lo que es justo, pero por su ceguera es casi permitido que en su ignorancia tengan este tipo de interrogantes, este tipo de expresiones, que el miedo los consuma. Sin embargo, a nosotros que se nos dicen palabras tan altas como esta, nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos el pueblo de ministros. A nosotros, entendámoslo, se nos ha permitido entrar ya no al patio de los gentiles, ni siquiera al lugar donde entraba el pueblo de Dios. Ahora como ministros de Dios entramos al lugar santo y hasta el lugar santísimo. Somos el pueblo amado por Dios, esto debemos entenderlo. A través de esta expresión de ser sacerdotes de Dios, Dios nos está diciendo todo lo que ustedes digan, yo lo voy a oír. Y esto debiera en nosotros debiera resonar en nuestra mente y en nuestro corazón. Si nos oyó Dios cuando estábamos en el infierno, si oyó nuestro clamor por auxilio y por salvación, cuando estábamos totalmente ajenos a toda bondad y a todo conocimiento de Dios, ¿cuánto más seremos oídos ahora que hemos sido llamados para estar cerca de Él, ahora que ya hemos sido rescatados por Dios? Si Él fue a nuestro rescate y acudió a salvarnos, cuando nada sabíamos de Él, cuando en nuestra desesperación y desorientación sencillamente algún atisbo de la gracia de Dios nos hizo mirar al cielo y decir, Dios, sálvame, Dios, ayúdame. Si verdaderamente existes, sálvame. Y el Señor lo hizo. ¿Cuánto más lo hará ahora que podemos entrar, dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia? Ahora que podemos entrar al lugar más íntimo de Dios y ya no hablar como gentiles, sino que hablar como ministros de Dios, como hijos amados, dice la palabra, al corazón y al oído de este Padre bondadoso y bueno,
que nos amó aún cuando nada queríamos con Él. ¿Cuánto más no nos oirá ahora? ¿Cuánto más amados somos ahora que ya la obra redentora de Cristo y la inversión de su Hijo ha sido derramada sobre nosotros? ¿Cuánto más especiales debiéramos considerarnos ahora? Un pueblo amado de Dios, un pueblo salvado por Dios, un pueblo excepcional. ¿Cómo debiera cambiar el valor que tenemos de nosotros mismos? Ciertamente aún las condiciones humanas siguen a veces dándonos testimonio que falta mucho cambio en nosotros. Pero Dios nos está llamando, nos está hablando y nos está diciendo: los he salvado, los he hecho especiales, los he llamado cerca, he sacado a unos de ese lugar y los he puesto a ustedes para que sean mi pueblo especial, pueblo de sacerdotes, pueblo santo, pueblo redimido. Mire, el pueblo redimido, la palabra redención, redimir, significa comprar o volver a comprar. Cuando quiero rescatar a alguien, sacarlo de la esclavitud, comprarlo para mí, se iba y se pagaba el precio de esa persona y era redimida, era salvada por alguien que tenía más poder y más recursos. Lo que hacían los parientes ricos cuando un pariente pobre caía en desgracia y estaba totalmente abandonado de todo favor humano, venía el pariente rico y lo redimía, lo salvaba, lo compraba, lo incorporaba ahora a su familia. Sea una viuda, la hacía ahora su esposa. Si era sobrinos abandonados, los hacía sus hijos. Era el pariente redentor. Él ha sido el redentor de nuestras almas. Él ha sido quien nos ha rescatado. Cuando nada éramos, cuando nada significábamos, el Señor se hizo mi pariente más cercano. Lo expresó en la cruz del Calvario. Murió por mí, murió por usted. ¿Cómo pudieran haber expresiones en nosotros diciendo que Él se ha olvidado de nosotros? Si aún el dolor, la tristeza y la angustia que pudiéramos experimentar, dice la palabra, no es otra cosa sino que el trato de Dios para revelar su amor grande, su poder grande y su preferencia constante hacia nuestras propias vidas. ¿Cuánto debiera cambiar la percepción de nosotros mismos? ¿Quién pudiera sentirse no querido? ¿Quién pudiera sentirse sin compañía? ¿Quién pudiera sentirse desoído? Si Dios te ha escogido, ¿qué importa que los demás no te oigan? Si Dios te ha salvado, ¿qué importa que los demás no se compadezcan de ti? El Dios de la gloria dio la vida de su Hijo por salvarte y por amarte. Somos un pueblo especial. Cuando nuestras palabras parecen torpes o incomprendidas a los oídos de los demás, pareciera que a nadie le interesamos, déjame decirte, tus palabras son especiales a los oídos de Dios. Tus palabras son excepcionales a los oídos de este Padre amoroso que te oyó cuando estabas perdido. Cuánto más significativas son tus palabras ahora a este Dios que te tiene cerca. Dice la palabra que aún nuestras lágrimas son guardadas en la redoma de Dios y que algún día Él las enjugará todas. Así que ni uno de nuestros dolores ha sido olvidado o hemos sido puestos en el desamparo por parte del Señor. Que cambie nuestra percepción hoy día, especialmente en este tiempo. Mire que hay un mundo desesperado. Y estas palabras nos dicen que hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido llamados a ser un pueblo especial, diferente, santo. Pero lo ha hecho Dios con una razón. Y al final de esta lectura, dice que todo esto lo hizo Dios. Este plan perfecto. Este plan donde Él ya anticipadamente conocía la respuesta de Israel y sabría que había un espacio para nosotros. Y en ese espacio ya había puesto mi nombre y el suyo, porque dicen los apóstoles del Señor que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por un Dios que sabía la respuesta humana y que sabía que se le generaría oportunidad tanto para Israel como para los gentiles a través de este desprecio que ellos harían de Cristo. Ha venido nuestra oportunidad, una oportunidad conocida por Dios desde la eternidad pasada, en la cual Dios también puso mi nombre, puso el suyo. Y dice la palabra que lo hizo con un propósito, un solo propósito.
Somos nación santa, pueblo adquirido. Somos un pueblo de ministros de Dios. Todo esto Dios nos redimió con una razón y un propósito. Y la razón está al final de nuestra lectura. Dice, para que anunciemos, escuche esto por favor, para que anunciemos las virtudes, para que anunciemos las bondades, para que anunciemos las cualidades sobresalientes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor es nuestra luz, es luz de esperanza, es luz de amor, es luz de verdad, pero sobre todo es luz de vida eterna. Esta luz a la cual nos trajo nos ha permitido gozar de un privilegio excepcional, de un amor sobrenatural, y nos ha permitido gozar también de una experiencia de vida que no tiene comparación con ninguna vivencia humana. Y todo esto lo ha hecho Dios para que mi boca se mantenga abierta, anunciando y comunicando cuán bueno es Dios, cuán misericordioso es el Señor, cuán bondadoso es Dios. Todas estas cualidades de sus bondades, todas estas virtudes excepcionales que están en Dios, se expresan claramente en la persona de Cristo y en su Evangelio. Así que cuando predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha hecho cercanos. Estamos hablando de las bondades, de las virtudes de aquel que nos llamó. Alguien puede decirme, pero pastor, no es el tiempo para vivir tan optimistas. Hay gente que está sufriendo. No es tiempo para vivir como en otro planeta, alabando, bendiciendo al Señor, hablando de puras cosas buenas. ¿Y no vemos acaso el dolor? Bueno, la respuesta está en estos versos. Para eso nos llamó el Señor. Para eso nos da una percepción de vida tan diferente, tan excepcional. Para que no falte en ningún tiempo alguien que comunique la bondad de Dios. Es lo que el mundo necesita. Para eso hemos sido salvos. Para eso Dios nos promete escucharnos. Para eso Dios nos promete hacer sentir hijos especiales llamados de Él. Para que no falte en nosotros el gozo de comunicar que Dios sigue siendo bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Y sobre todo en este tiempo, hermano, comunicar la bondad de Dios no es un privilegio solamente. No es una oportunidad que usted tiene que debe aprovechar. No, hablar de las virtudes de Dios es su deber, es su obligación, es la razón por la que fluyó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, para que usted no solo tome oportunidades, sino para que usted genere oportunidades. Para que usted use todos los recursos que estén a su alcance, para que nadie calle su boca en todo momento, en todo lugar y en toda nación. La gloria de Dios debe cubrir la tierra, dice la palabra, como las aguas del mar la cubren. Así la gloria de Dios a través de su pueblo debe en todo lugar proclamarse. Debe haber alguien en la cuadra en que usted vive que declare la bondad de Dios. Debe haber alguien en su familia a la cual usted pertenece que abra su boca para comunicar la bondad de Dios. Debe haber alguien en mi ciudad, aunque todo el mundo se olvide de él. Nosotros no podemos callarnos, nosotros no podemos guardar silencio. Si todo el mundo habla de catástrofes, de aflicción, yo alzaré mi boca para anunciar la misericordia del Señor. Aunque los cimientos de la tierra sean conmovidos, ¿qué ha de hacer el justo?, pregunta David. Y luego él mismo concluye diciendo, Jehová sigue estando en su lugar, Jehová sigue siendo santo, Jehová sigue siendo bueno. Hermanos, en estos tiempos en que estamos, reaccionemos y sepamos lo que somos. Ya sabemos bien por lo que les he dicho. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Somos el pueblo de Dios, el pueblo excepcional, el pueblo preferido de Dios. Somos los hijos amados de Dios. Pero esto nos somete no solo a un gran privilegio, sino a una gran responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el mensaje que transmitimos? Que haya esta alegría en nosotros, este gozo. Que la gente, al vernos a nosotros, se pregunte por la razón de nuestro gozo. La palabra nos permite sufrir, por supuesto. A veces hay enfermedades, a veces hay dolores, hay pruebas difíciles de soportar.
Pero la palabra nos manda y nos dice que no padezcamos, que no suframos como los que no tienen esperanza. Es decir, aún en nuestro sufrimiento, la expresión de nuestra angustia debe ser una angustia esperanzada en la salvación de Dios, una angustia o un dolor consciente de que la salvación vendrá pronto. Porque aún en nuestro dolor se nos manda a declarar las virtudes de Dios. Si está enfermo, declare las virtudes de la sanidad que hay en Cristo. Si está triste, declare las virtudes del gozo que hay en el Espíritu de Dios. Si está en angustia, si está viviendo escasez, declare las virtudes de este Dios que provee, se compadece de los pobres. Si está en soledad, declare las virtudes de este Dios que nunca abandona y que promete compañía eterna a todos los que han creído en Él. No se canse, no guarde silencio, no baje la voz para anunciar las virtudes de Dios. Saque pecho, usted es un llamado para esto. Dios lo ha escogido para comunicar las virtudes de Dios. Así que en los medios que pueda y de la forma que pueda, no se canse de decir: Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es perdonador, Dios es santo, Dios es compasivo, Dios es Dios de paz, Dios es Dios de gozo. Viva conforme a estos versos y que en este tiempo de oscuridad no falte la luz de Dios en nuestras vidas a través de las virtudes comunicadas de quién es Dios, el Dios a quien servimos, el Dios que nos salvó. Para el Señor sea la honra y la gloria. Le invito a ponerse de pie a todos, por favor, para orar al Señor por su palabra. Señor, le damos gracias por esta hermosa elección que hizo sobre nosotros. Una elección hermosa desde esta perspectiva, porque desde la perspectiva humana es inexplicable, es incomprensible. ¿Cómo dar tanto por tan poco? Pareciera a nuestros ojos. Pero Señor, el amor es así. Cuando ama algo, está dispuesto a darlo todo por lo que ama. La razón por la que diste tanto sencillamente fue por amor. Gracias porque somos un pueblo excepcional. Gracias porque somos un pueblo especial, cerca de ti, cerca de tus oídos, cerca de tu corazón, cerca de tu presencia, para imitarte y para resplandecer como tú. Pero también, Señor, cerca para conocerte, para luego comunicar a los demás el Dios que nos llamó de las tinieblas en las cuales estábamos, que cada uno debiera reconocer y recordar, y hoy día contemplar la diferencia, la luz admirable a la que hemos sido llamados. Ojalá cada uno de mis hermanos pueda reflexionar el contraste que hay entre su vida antigua y su vida presente. Cuánta diferencia es andar en las tinieblas, en el dolor, en el oprobio, en la vergüenza, y ahora andar en la paz, en la libertad y el gozo. Para que en nosotros surja esta gratitud y también el deseo de cumplir este deber, de comunicarles a todos cuán grandes cosas has hecho tú con nosotros, cuán grandes cosas estás dispuesto a hacer con los demás. Hoy, en tiempos de pesimismo, de tristeza, de horror, de histeria, tus hijos sepan contener, Señor, la calma, sepan de verdad proclamar, ser promotores de buenas nuevas. El Evangelio sigue siendo una maravillosa noticia, una noticia optimista, una noticia liberadora, una noticia que trae paz y bienestar. Sepamos en este tiempo abrir nuestras bocas, no solo cuando tengamos oportunidad, de verdad. Pienso que debemos generar las oportunidades para pregonar este mensaje, porque hablar de ti, Señor, no es una oportunidad, es un deber. Señor, pedimos nos des esta fuerza. Y si alguno ha vivido como ajeno a esta realidad, perdónenos. A veces, Señor, te perdemos de vista, pero podamos volver a mirarte y entender quién somos y quién eres para nosotros, y empezar a alabar tu nombre, porque tu pueblo bendice y alaba tu nombre en todo tiempo. Así lo ordena la palabra. Gracias, Señor, por lo recibido, y ahora en este gozo permítanos levantarnos de esta oración en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Que el Señor les bendiga.
Bien, vamos a inclinar nuestros rostros también para rogar la bendición sobre nuestros hermanos que están participando de este servicio. Padre Celestial, rogamos por misericordia ahora que al terminar este tiempo de adoración, Señor, en nuestros hogares, también tu bendición descienda sobre la vida de tus hijos. Hemos orado, pero volvemos a pedir, Señor, por mi padre, mi hermano Jaime, bendícelo con salud, con bienestar. Para mi hermana Yanna, que está, Señor, resfriada también, sobre su vida, sobre su casa, visítela tu presencia. Oramos por todos los enfermos de nuestra iglesia. Haz misericordia, Señor. Que a través, Señor, de la oración de los padres, Señor, también haya también un suministro de sanidad en la vida de los hijos, de las esposas que hay en casa, Señor amado, y podamos experimentar tu gloria también en nuestra propia casa. Bendice, Señor amado, esta semana. Provea en todo, Señor. Oramos también por todos aquellos hermanos que participan de las primicias esta semana. Bendice sus despensas, pon generosidad en nuestros corazones para que a través de este gesto, de este acto, Señor, ordenado por tu palabra, alcancemos los hogares de aquellos que están, Señor, pasando alguna prueba. Ahora tu bendición sea especialmente sobre nuestros ancianos, Señor amado, y todos aquellos que se han sentido débiles, y ahora sobre tu iglesia, Señor, haya también una bendición y una unción de gozo, de alegría, para comunicar, Señor, tu bondad a todos los que conozcamos y a todos aquellos a los que tengamos oportunidad de hacerlo. Recibimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.